Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy no transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca, sino desde la Plaza de Bolívar, en Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, en el marco del Hey Festival. Y tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar sobre un fenómeno mundial, el fenómeno del fútbol, sobre la seducción y sobre los excesos de ese deporte seguido por miles y miles de personas, miles de millones de personas en el mundo. En esta ocasión se trató de un foro en el marco de este festival, en el que tomaron parte Hernán Peláez Restrepo, el mejor periodista deportivo de Colombia, y también dos grandes reporteros y periodistas de RCN Televisión y de RCN Radio, Antonio Casale y Nicolás Samper. No se lo pierdan. Ustedes se preguntarán, y eso me preguntaba mucho la gente en la calle, y por eso me presenté como director de algunos programas de opinión política. Me decía la gente hoy, oye, ¿y ustedes por qué van a hablar de fútbol en el Hey Festival? ¿Eso qué tiene que ver con un festival cultural? Y quiero empezar preguntándole a Antonio Casale si hay cultura en el fútbol o si el fútbol hace un aporte a la cultura. Yo creo que el fútbol es definitivamente el fenómeno cultural de la era moderna. Si entendemos la cultura como conjunto de actividades que mueven a las masas, dentro de esa definición creo que el fútbol enmarca todo, porque es mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha, es todo lo que se mueve antes de un partido y después de un partido, que si quieres es mucho más que los 90 minutos. Es lo que pasa en la prensa, lo que pasa entre los hinchas, la conversación en la oficina. Es un igualador social por excelencia. De fútbol puede hablar el señor de seguridad con el presidente de la República, y no sé si pueden hablar de otros dos temas más. El fútbol es eso, por eso es el fenómeno cultural más importante de nuestro tiempo. Y por eso es cultura, claro que sí. Hernán. Yo digo que el Hey Festival tiene un nivel cultural, invitan escritores, gente que opina, pero hoy en día el fútbol, sobre todo por ejemplo en España, en Argentina y en Brasil, literariamente es un gran productor de libros. Yo no sé si serán buenos o malos, pero sacan libros todos los días, sobre todo biografías, ¿no? Lo que dijo Cruyff, lo que piensa Messi, o sea que culturalmente en esa parte, digamos, de lectura aporta. En el cine también hemos tenido películas, hay una que trabaja Stallone con Pelé, y hay, hay documentales, o sea que en ese aspecto nos da como apoyo para decir que es un tema cultural, porque bueno, entendiendo la cultura, no solamente la música clásica, por ejemplo. Yo tenía un gran amigo que en paz descanse, Bernardo Hoyos, un hombre que sabía pero cantidades de música. Y estando nosotros en la emisora, los viernes yo pasaba música raspa, como llaman. Entonces presentaba a María Luisa Landín. Y él, camino a la oficina, paraba siempre y entraba, porque se acordaba que en su época de juventud de 50 años era la música que él oía en Medellín. Y estábamos hablando de un tipo que, bueno, le hablaba a usted de música, yo no era verdad, pero hablaba de música clásica todo el día, uno no entendía a veces, pero bajaba también al nivel de la música, digamos, criolla o como la queramos llamar. De manera que en el caso del fútbol es lo mismo, y lo anotaba Casale, los políticos intervienen porque les gusta o porque van a sacar beneficio. Hoy, por ejemplo, les cuento, esta sí es la máxima, Peñalosa, que está todavía en construcción, es el alcalde de Bogotá. Hoy estaba en el Campín con la camiseta de Santa Fe, yo no sé si será hincha, pero alguien le dijo, vaya que si gana Santa Fe, usted sale y hay 25.000 hinchas de Santa Fe que fueron, tenemos alcalde santafereño, debe ser de otro lado, pero bueno, o sea, aprovechan, es una cosa, el fútbol les da esa ventaja, ¿no? Aprovechan todas las posibilidades. Negar la cultura en el fútbol es seguramente uno de los actos más idiotas en los que ha incurrido los intelectuales o la intelectualidad. Oscar Wilde alguna vez hablaba de eso, que era que el fútbol era un deporte de guaches, más o menos, esa era la descripción que él hacía. Pero no hay nada más cercano justamente al corazón de cada uno de nosotros que aterrizar justamente la cultura a partir de un fenómeno que es cultura popular. Y la cultura popular pues es cultura, por supuesto. Entonces uno no puede ir por un camino pensando que todo el mundo se tiene que leer, no sé, a James Joyce, en fin, una cantidad de autores poderosísimos, y negar ciertos fenómenos que también mueven el mundo de manera pues importante, como es el fútbol. Yo creo que cultura y fútbol tienen que ir siempre unidos, porque son cultura popular uno
y la cultura, pues básicamente es algo que uno tiene que pensar que hay que aterrizar, ¿no? No solamente es una cosa dedicada a los intelectuales, porque justamente eso es lo que hace. No excluye el fútbol, sino incluye a todos. Hay una historia que ustedes la conocen. García Márquez, en el Heraldo, en los años 50, hizo una estupenda crónica sobre Heleno da Freitas, un jugador brasileño que trajeron. Y más allá de lo que llegó a ser García Márquez, que no tiene nada que ver con el fútbol tampoco, cuando muere un cantante popularísimo que fue Bienvenido Granda, él da una declaración y recuerda su época en México, cuando pasaba, como dice, el cable, aguantaba filo, y era pendiente de dónde se movía Bienvenido Granda, y dijo, Bienvenido Granda era el bigote que canta, y es probable que yo, este bigote, lo tenga en homenaje a Bienvenido Granda. Y ya había sido premio Nobel y todo lo que tú quieras. Lo que quiero decir es que las personas aterrizan en unos temas sin que eso vaya en contra del tema, es decir, no tiene nada de raro, ¿no? Bueno, ha habido escritores que han publicado grandes libros de fútbol, Javier Marías en España, Juan Villoro, el escritor mexicano, y ha habido entrenadores como Johan Cruyff que han escrito grandes libros sobre fútbol, o César Luis Menotti que tiene otro libro sobre fútbol también muy bueno. Albert Camus decía que todo lo que había aprendido de los hombres era por el fútbol. Pero quería preguntarle a Hernán, ¿por qué seduce el fútbol? ¿Por qué enloquece el fútbol a la gente? Bueno, quiero decirle que los autores que usted mencionó también son noveleros, ¿no? Inventan cosas que uno dice, uy, este tipo, ¿en qué poesía anda? Les cuento, hoy Santa Fe gana y hace una jugada de gol que nosotros llamamos tiro libre con balón quieto, balón parado. Bueno, entrevisté hace poco a un técnico de una selección sub-17 y yo cometí el pecado de decirle, no, es que hay que aprender a aprovechar la pelota quieta. Me dijo, no se dice pelota quieta. Entonces yo dije, ay, no, estoy perdido. ¿Cómo se dice ahora? Táctica fija. ABP. A mí me sonó como a freno de carro. ABP. Sí, claro. Una AB. Me dijo, eso se llama acción a balón parado. No. Bueno, porque ellos también inventan su lenguaje para poder descrestar, digo yo. Pero en el fútbol, la pregunta es esta. El fútbol lo juega todo el mundo. Y todo el mundo sabe de fútbol y ninguno sabe de fútbol y todo, bueno. Nace un niño, usted a la cuna generalmente le manda un baloncito, no le manda un bate de béisbol ni un guante, no le manda un balón. Entonces el niño lo primero que empieza a acariciar es algo redondo aparte del seno de la mamá. Entonces el muchacho va naciendo con la idea de que la cosa redonda funciona y juegan a todas las edades, de 5, 6, 7, y cuando ya están en 15, 18 ya están pensando en irse para Europa sin tener condiciones. Pero es un tema donde todo el mundo habla y nadie se pone de acuerdo. Hace muchos años hice yo un programa que se llamaba La Polémica. Y les voy a contar, mandamos a un muchacho con en esa época era de grabadora. Vaya a la Universidad Nacional, había jugado el Junior. Vaya a la Universidad Nacional a la cafetería a ver qué es lo que hablan esos tipos. Bueno, el tipo vino por la noche, trajo la grabadora, la puso y no entendimos nada. Entonces lo regañamos, hermano, usted no sabe grabar, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no, yo llegué, me senté al ladito de una mesa grande donde habían unos tipos con libros estudiando y alegando y peleando. Yo puse la grabadora ahí y eso fue lo que hablaron. Y ese día llegamos a una conclusión que ustedes la pueden comprobar. El ser colombiano significa que le discute a todo el mundo a toda hora, tenga o no razón. Usted va a un cóctel y hablan 5 tipos al tiempo. Porque el tipo nos dijo, no, ellos terminaron de hablar y se fueron. Pero no arreglaron nada, pero discutieron. Y el tema era lo del Junior. Si había sido bueno, si había sido malo. Nunca se pusieron de acuerdo y nadie le cedía la palabra al otro. Hablaban todos al tiempo. Y entonces la polémica, dijimos, vamos a retratar al país. Y siempre me escribían, no se entiende nada, hablan al tiempo. Sí, pero es que somos así, y hablamos al tiempo y entendemos, ¿o no? Claro. Antonio Casar. Yo creo que el fútbol seduce, entre otras cosas, porque a pesar de que casi siempre gana el poderoso, es una de las muy pocas actividades en la vida en las que
el no poderoso también puede ganar. Mire que en Inglaterra quedó campeón el Leicester, que tenía el presupuesto número 17 de los 20 equipos que estaban compitiendo en el fútbol más poderoso económicamente del mundo. Entonces, como que esa esperanza que le da a la gente de saber que cualquier cosa puede pasar, por ejemplo, los italianos, después de la Segunda Guerra Mundial, casi que totalmente destruidos, o Alemania, en la película Milagro en Berna está perfectamente retratado, hicieron un equipo más pensando en lo colectivo, en la fuerza, en lo que podían hacer, convencieron al país y vieron que el fútbol era la forma de salir adelante y después de estar derrotados, sentirse importantes, hicieron un colectivo y a punta de, en el caso de los italianos, defenderse bien y contraatacar, lo cual se convirtió en un estilo de vida para el país a partir de la selección, pues empezaron a lograr triunfos que hoy en día los definen como país, ¿no? Luchadores, los italianos, y de pronto son los más bajitos de Europa, pero con eso de saberse defender y contraatacar logran triunfos, y para ellos eso es estética, diferente a lo que puede ser en España, que es tocar la pelota. Entonces hay una mezcla de que saber que todos pueden ganar, saber que la estética es una cosa en un país pero diferente en otra, saber que la selección de mi país me representa a mí porque de alguna manera, como decía Maturana, se juega como se vive. Todo eso seduce, indudablemente. El fútbol es amor. Y cuando digo que es amor es que el doctor Peláez decía, comenzando la charla, que aquí hay mucho sufrimiento, hay histeria, también hay enamoramiento, y todo eso pasa en un partido. En 90 minutos se puede pasar del odio infinito al amor eterno, o al revés, 4 o 5 veces, y eso seduce, eso es amor. Nicolás. Adelante, doctor Peláez. Bueno, la seducción tiene que ver un poco, o al menos yo lo hablo en mi caso personal, porque el fútbol de alguna manera también es como una especie de terapia interna que tiene uno. Y yo me imagino que muchos de los hombres que hacen parte del público, uno de los sueños que siempre tuvieron en la vida fue pisar un campo de fútbol profesional y hacer un gol con el equipo de sus amores. Yo me imagino que si aquí hacemos un censo, creo que todos alguna vez se imaginaron con la camiseta del club de sus amores haciendo un gol en el último minuto. Pero veo mucho tronco. No pensaron. Usted que jugaba bien, yo no puedo hablar de eso porque... Bueno. Y yo era de los que en el colegio, cuando hacían el pico y pala, elegían de último. Entonces eso era horrible. Eso era seguramente una de las cosas más frustrantes de la infancia, es ver que, bueno, cojamos a Peláez, que ese es bueno, cojamos a Iragorri, que ese es bueno, y uno esperando ahí, cojamos a Casale, ese es bueno, ¿y qué hacemos con Nicolás? No, pues que juegue para un equipo un tiempo y para otro equipo otro tiempo. Y justo cuando lo metían a uno en el otro equipo empezaba a perder. Entonces, no, mandémoslo para el otro lado. Y cuando lo mandaban al otro lado, empezaba uno a perder. Eso, digamos, en el caso personal, es un poco como una terapia. Entonces, uno al ver algo, una frustración tan grande que es no poder tener 2 pies izquierdos y no los de Maradona, no. Eso hace que uno se interese más en eso que no se puede llegar a hacer, en eso tan extraño, y creo que a todos nos pasa, porque por eso todos hablamos el lunes de nuestros equipos, de los equipos que nos gustan en Europa, porque de alguna manera es una proyección de lo que hubiéramos querido ser y no pudimos. Creo que ese es un poquito como el hilo de seducción que tiene el fútbol para todos. No, y retomando lo que dice Casale, ustedes se ponen a ver las imágenes, la gente sufre, la gente llora, la gente salta, la gente insulta, todo por un equipo de fútbol. Y hay un cuento célebre, a mí me gusta contarles cuentos para que se rían un rato. En Cúcuta hace muchos años jugaba un tipo que se llamaba el Marciano Miló, y ese Marciano Miló no le hacía un gol a nadie, andaba mal. Entonces van 2 personas, el papá y el hijo, y se sitúan detrás del banco de los suplentes del Cúcuta y empiezan a insultar a Miló. Y al final era, saquen a Miló, saquen lo que es muy malo. Hasta que se paró un tipo del banco y les dijo, Miló no está jugando. Entonces el papá dice, entonces ¿a qué vinimos? Vámonos. O sea, los tipos habían ido a insultar a Miló sin saber si estaba jugando o no. No, vámonos. Pero eso les demuestra que la seducción del fútbol es una cosa, se tatúan. Hay jugadores, aquí hubo uno en Cartagena, que jugó hasta hace poco, Mendoza, jugó en Nacional y le faltó al hombre velocidad y se mandó a tatuar el escudo de Nacional. Y salió de Nacional, entonces el tipo imaginó que cuando jugaba era tapándose, porque imagínense en Cartagena uno con el escudo de Nacional jugando. Pero hay hinchas que hacen tatuaje con los escudos, se mueren y les tienen que poner en el cajón la bandera del equipo, y no nada que ver, pero bueno,
O sea, hay una cultura alrededor del fútbol que va mucho más allá de un resultado. Continuamos en este especial de Club de Prensa desde el Hey Festival en Cartagena de Indias, en este foro sobre la seducción y los excesos del fútbol, en el que tomaron parte también Hernán Peláez Restrepo, el mejor periodista deportivo de Colombia, y dos de los grandes nuevos reporteros de este género en el país, de RCN Radio y de RCN Televisión, Nicolás Samper y Antonio Casale. ¿Cuál es el mejor jugador del mundo, el mejor futbolista de la actualidad, y cuál ha sido el mejor de todos los tiempos? Hoy, el mejor jugador. Es el mejor Lionel Messi, es Cristiano Ronaldo, es Neymar, es James Rodríguez, y el de la historia ha sido Messi o Maradona o Pelé o Di Stéfano o Cruyff. Para mí el de la historia es Maradona. O sea, con un equipo de porquería que era el Nápoles en ese momento, cuando llega Maradona, habiendo fracasado en Barcelona, y logra que ese equipo gane 2 ligas, una Copa UEFA, Argentina gana el Mundial 86, que todo el mundo dice que eran troncos, no, era un buen equipo. Para mí, Maradona, en cuanto a incidencia individual, es el más importante de todos los tiempos para mí. Entiendo los que estén en desacuerdo y los que juzgan al personaje por lo que hace por fuera y no por lo que hizo en el campo, lo entiendo. Pero para mí es Maradona, digamos que eso no me lo va a cambiar nadie. Y hoy, a mí me parece que es un tipo, hay dos tipos que no tienen prensa. Perdone, ese es el fútbol. Él mismo se responde, nadie me lo va a cambiar, nadie le está diciendo nada. No, quédese con su cuento. Pero ese es el fútbol exactamente. Ese es. ¿Sí ves? El tipo sale adelante y dice, no me lo va... Nadie le está diciendo... De uno mete ahí, Tranquilo, Camper, Y tranquilo. el mejor de hoy, hay dos tipos que no tienen mucha prensa que a mí me parecen muy buenos. Griezmann, el del Atlético de Madrid, me parece que es un monstruo porque está en un equipo que tiene limitaciones y es el mejor. E Iniesta, me parece que es la cabeza pensante más importante del fútbol desde hace mucho tiempo, más allá de los que ya conocemos. Casale. Pues a mí me marcó de todos los tiempos, de los que vi, porque es que bueno, el doctor Peláez claramente ha visto a muchos más señor, de los que no yo. hay que Ha hacer cubierto aclaración, 10 siga. mundiales el doctor Peláez, ¿no? Tiene que dar una aclaración. No, pues tuvo la fortuna de ver a Pelé jugar fútbol, a Di Stéfano. No, de los que yo vi, a Zico. Zico no ganó un mundial, pero Zico tuvo el equipo más lindo que yo he visto en mi vida, que fue el de Brasil, de España 82, y caía sobre sus hombros todo el peso ideológico. Y el otro que me marcó fue Arnoldo Iguarán, que es un tipo enorme, por lo que vi, por su velocidad, porque hacía goles de cabeza desde fuera del área, porque era un tipo de otro tiempo, que si hoy jugara al fútbol seguramente estaba en la élite. De los de hoy, hay unos que no cobran tanta plata. Claro, uno dice Cristiano o Messi, y uno tendría que decir que, bueno, Messi tiene más magia, o Cristiano, que es más atleta, pero es que los que están detrás de ellos, como Iniesta, pues son tipos que no son tan famosos, que no han ganado Balón de Oro, pero que sin ellos ni Messi ni Cristiano hubieran sido importantes. Mire lo que no ha podido hacer Messi en Argentina porque no ha tenido un Iniesta detrás o un Xavi Hernández. Y de esos me quedo con uno que es italiano, que es Andrea Pirlo, porque Pirlo, ahora les hablaba de la manera como Italia aprendió a jugar defendiéndose y contraatacando. Pirlo, y solo Pirlo, le dio equilibrio y le dio una estética que no tenía el fútbol italiano y que lo llevó a ganar un mundial en 2006 después de muchos años y a pelear cosas importantes en Europa. En ese sentido, Pirlo, que es un tipo de un perfil bajo, mechudo, barbudo, que no sale en las portadas de las revistas, que no tiene las novias que ha tenido Cristiano Ronaldo, pero que tiene mucho fútbol y esos a veces pasan desapercibidos. Para mí el mejor de ahora es Pirlo. Pero un consuelo, ha tenido muchas novias y no les hace nada, no le para nada. Vea, no, yo quiero apropiarme de una respuesta que dio Di Stéfano, que era un tipo de unas malas pulgas, era mal geniado, complicadísimo. En una rueda de prensa en Nápoles, le preguntan, don Alfredo, ¿por qué no nos da la selección ideal de 11? Que hoy es un ejercicio pues, que hacen todos los días en los periódicos. El tipo se puso bravo y dijo, ¿cómo le voy a dar 11 jugadores si yo vi 100 jugadores buenos? Sería injusto sacar 11. Pero yo sí le quiero decir, yo creo que para mí Pelé sí fue el mejor. Y fue bueno jugando y fue bueno guapeando, porque es que Maradona con su candonga y todo no era así como tan guapo. No, pero bien. Messi así como guapo que no. El negro Pelé era bravísimo y mal tipo a la hora de cobrar. Y aquí llegamos al final de este especial de Club de Prensa desde el Hey Festival en Cartagena de Indias, en este foro sobre la seducción y los excesos del fútbol, en el que tomaron parte Hernán Peláez Restrepo, Antonio Casale y Nicolás Samper. Los espero en una próxima oportunidad.